El video de hoy será un poco complicado porque tengo la luz de mi ventana. Aquí me desaparece mitad de la cara. Aquí mitad de mi cabello. Aquí tengo el cabello pero no tengo la cara. ¡Ay, Dios! Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Caterina y les doy la bienvenida a mi curso de italiano. Como ya les dije en el primer video de este curso, mi meta es que ustedes aprendan a hablar italiano rápidamente. Por esta razón decidí hacer esta nueva playlist dedicada exclusivamente a los verbos. Y claramente quiero empezar con el verbo más importante de todos, que es el verbo essere. El verbo essere sería el verbo ser. Pero les quiero decir algo, ustedes tienen mucha suerte porque en la mayoría de los casos tendrán dos verbos en uno, el verbo ser y el verbo estar. Para no aburrirlos decidí hacer un juego, pero más a rato les explico cuál es. Vamos entonces con el presente del verbo essere. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Repite en voz alta después de mí. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Perfecto. Ahora me gustaría darles unos consejos para acordarse el verbo essere. Con io sono puedes pensar en Sonora, el estado de México. Yo soy de Sonora. Dices simplemente io sono. Tu sei, puedes pensar al número 6. Le quitas la S final y entonces será tu sei. Lui, lei è tiene más o menos el mismo sonido de es español. En lugar de decir es, dirás sin S. Noi siamo, puedes pensar siamo mi mamá. Será entonces siamo. Voi siete se escribe igualito a siete, pero se pronuncia un poquito diferente. Siete. Acuérdense que en italiano no existe diferencia entre masculino y femenino, de noi y voi. Loro sono, al igual que yo soy de Sonora, ellos son de Sonora también, entonces será loro sono. Ahora me gustaría hacer un juego con ustedes, entonces se ocuparán de bolígrafo y papel, o si no lo tienen, sus teléfonos están bien igualmente. Bueno, empezamos. 3 frases con io sono, tu sei, lui o lei è. Y pueden utilizar los adjetivos bellissimo o bellissima, felice, basso o bassa, alto o alta, moro o mora, biondo o bionda. Perfecto, puedes pausarme y escribir 3 o más frases. Ahora puedes escribir 3 frases con noi siamo, voi siete, loro sono y utilizar los adjetivos gentili, sensibili, curiosi, arrabbiati, educati. Estoy segura de que escribieron perfectamente en italiano sin hacer errores. Ahora me gustaría terminar con un último juego para poner a prueba tus conocimientos. Siempre en sus papeles o en sus teléfonos pueden completar las siguientes frases. Voi, orgogliosi di me, orgullosos de mí. Tu, il mio migliore amico, mi mejor amigo. Parliamo italiano, hablamos italiano. Sono alta. Soy alta. Lui, lei, elegante. Loro, speciali, especiales. Perfecto, puedes pausarme y tomar tu tiempo para completar las frases con las palabras faltantes. Aquí les van las frases. Voi siete orgogliosi di me. Ustedes son orgullosos de mí. Tu sei il mio migliore amico. Tu eres mi mejor amigo. Noi parliamo italiano. Nosotros hablamos italiano. Io sono alta. Io soy alta. Lui o lei è elegante. Loro
son especiali. Ellos son especiales. Ahora me gustaría saber su resultado. Si por ejemplo hicieron correctas 1 de 6, 3 de 6 o 6 de 6, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. No olvides darme un like si el video te gustó. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Te espero en el siguiente video. Chao.